Vamos a estar contando algunas de las noticias más importantes que ocurrieron en el mundo la semana que pasó, en una semana marcada, hola Yelén Rulo, por el Brexit. Definitivamente, ¿verdad? Cerramos el año con una buena noticia, podríamos decir. Después vamos a evaluar para quién es buena y para quién es mala esta noticia, o no mala, pero regular. Quienes tuvieron que ceder un poco para finalizar en este acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, que llevó más de 4 años y medio, de hecho el último año después del 31 de enero que se formalizó ese Brexit, pero que no había acuerdo comercial. Bueno, finalmente hay acuerdo y vamos a estar analizándolo aquí en la televisión pública. Y quizá lo que sí podemos decir es que llevó tranquilidad a muchos. Sí. Porque si se temía un Brexit había duro, pánico, ¿no? Había pánico. En el sector empresario por lo menos había pánico con respecto a cómo iba a ser esta ruptura. Recordemos, primer abandono de la Unión Europea. Así es. Quedan 27 estados con condiciones que vamos a estar analizando de lo que significa esta ruptura, pero los nexos, los lazos que se mantienen entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Y también me parece una pregunta, ¿no? Yo estaba por decir cuando iba a presentar cuando pensaba cómo presentar el informe, es el fin de la telenovela del Brexit. Ahora, ¿es el fin de la telenovela del Brexit? ¿O va a haber más capítulos, va a haber secuelas? Porque uno puede decir, se firmó un acuerdo, ahora ese acuerdo tiene una serie de cláusulas recíprocas que se tienen que ir aplicando conforme se vayan destrabando algunos mecanismos, desarmando, renegociando acuerdos comerciales. Hay cláusulas de penalización por si Gran Bretaña hace, por ejemplo, dumping social o dumping tributario, dumping comercial. Sí, se abre un capítulo nuevo. Hay muchos interrogantes. Todavía quedan muchas zonas grises. Un acuerdo de 1.200 páginas. Sí. De hecho, ayer Boris Johnson lo dijo a través de su cuenta de Twitter. Dijo, tiene un regalo de Navidad para pasar el almuerzo. Pueden divertirse leyendo este acuerdo y saca un mamotreto que era ese acuerdo comercial que finalmente, nada, creo que las cláusulas y los detalles vamos a tener que ir analizándolos a medida que avance el tiempo. Claro, hay cláusulas que hay que ver cómo funcionan en la práctica y otras cosas que no están escritas. No están escritas, inclusive, ahora lo vamos a estar viendo. En lo comercial hay mucha Vamos, si les parece, a ver lo que decía el primer ministro británico Boris Johnson respecto al Brexit y seguimos conversando. Good afternoon, everybody. It's 4.5 years since the British people voted to take back control of their money, their borders, their laws, and their waters, and to leave the European Union. And earlier this year, we fulfilled that promise in that we left on January the 31st with that oven-ready deal. And so I'm very pleased to tell you this afternoon that we have completed the biggest trade deal yet, worth £660 billion a year, a comprehensive Canada-style free trade deal between the UK and the EU, a deal that will protect jobs across this country, a deal that will allow goods, UK goods and components to be sold without tariffs and without quotas in the EU market, a deal which will, if anything, allow our companies and our exporters to do even more business with our European friends, and yet which achieves something that the people of this country instinctively knew was doable, but which they were told was impossible. We've taken back control of our laws and our destiny. So we have finally found an agreement. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it. It is fair, it is a balanced deal, and it is the right and responsible thing to do for both sides. Les négociations ont été très difficiles, avec de tels enjeux pour tant de monde. C'était un accord pour lequel il fallait se battre. Il permettra d'éviter des perturbations majeures pour les travailleurs, les entreprises et les voyageurs après le 1er janvier. Il protégera les intérêts européens. Et cet accord est aussi, je le crois, dans l'intérêt du Royaume-Uni. Il posera des fondations solides d'un nouveau départ avec un ami de longue date. Et enfin, il nous permettra aujourd'hui de nous assurer que nous pouvons finalement laisser le Brexit derrière nous. L'Europe continue de s'avancer. Si uno despeja toda la discusión, si uno despeja, digamos, la paja del trigo y termina de entender
la base principal o la base original de los argumentos del Brexit, al final hay una idea básica que es Gran Bretaña va a poder demostrar más dinamismo económico, va a sacarse de encima la mochila de plomo de la Unión Europea y va a despegar para situarse a la altura de economías mucho más dinámicas, la economía china, la economía norteamericana, incluso la alemana, en cierto punto. Ese es el argumento, me parece que desde el principio, la línea que uno puede encontrar de los defensores del Brexit. Ahora, yo estaba mirando algunos números y le paso después la palabra a Rulo. 43% de las exportaciones británicas van a la Unión Europea y solo 22% van a Estados Unidos. Entonces, ¿va a poder Gran Bretaña compensar la pérdida de mercados en Europa con la ganancia de mercados en otras latitudes, sobre todo en Estados Unidos? Sí. ¿Hay algo de eso, Rulo? Claro, y hay otro punto, José, del cual se habló mucho en las últimas horas, que la Unión Europea como tal tiene acuerdo con otros 70 países, acuerdos comerciales. Gran Bretaña queda fuera de esos acuerdos. Es decir, tiene que ir negociando bilateralmente uno tiene por que uno. hacer, y de hecho lo está intentando hacer, por lo menos con 10 de ellos ya tiene planteadas conversaciones para hacer los acuerdos sustitutos de ese acuerdo para que mantengan por lo menos el mismo estatus. Claro. Ahí también está lo que vos mencionabas recién, es decir, tiene la oportunidad de que esto le dé mayor agilidad en un trato mano a mano, cara a cara, que dentro del conjunto. Ahora tiene que arrancar un camino prácticamente Rulo, pero también aparece el elemento de la Commonwealth, ¿no? De esa cosa de esa comunidad de naciones de los ex imperio británico, que también hay una cercanía, digo, van a tratar de ir trabajándolo también por ahí, de esa cercanía por ahí política, cultural, histórica que los hermana con todo eso, para tratar de llenar esos espacios que no han podido con el resto de los estados, pienso yo. Tal cual, tal cual. En principio, el primer gesto fue positivo en el sentido de que desde las empresas hubo una buena reacción. Tenían muchos temores que esto significara una ruptura y una necesidad de cambiar las reglas de juego, por lo menos las estrategias. Imagínense que son empresas que no van a tener aranceles, no van a tener cupos, pero van a tener que pasar por la aduana, cosa que antes no hacían. Claro, claro. Con lo cual el trámite ya se complica e inclusive algunos impuestos internos van a tener que pagarlos. No se van a beneficiar más de la libre circulación de bienes hacia adentro de las fronteras de la Unión Europea, que era un tratado de libre comercio y al mismo tiempo una unión aduanera, ¿verdad? Exactamente. Perdió la unión aduanera y es una especie de tratado de libre comercio lo que se termina firmando. Pero también vamos a ver en la práctica cómo funciona esto. Y ahora vamos a analizar este acuerdo del Brexit, qué ventajas y desventajas tiene para el Reino Unido y también para la Unión Europea. Y en este caso podemos ir viendo cuáles son algunas de estas ventajas en este acuerdo por el Brexit para, en este caso, el Reino Unido. Y acá vemos el tema que mencionaba Rulo también, el acceso al mercado europeo por unos 450 millones de consumidores, que no incluye, y lo mencionamos recién, aranceles ni cupos a los productos británicos. Y un tema central en toda esta discusión que fue el tema de la frontera entre las Irlandas, en este caso Irlanda del Norte, que no altera el estatus de Irlanda, algo que fue larguísimo, implicó muchísima negociación en todos estos años. Prácticamente no hay gran empresa británica que no tenga asentado alguna sucursal o funcione dentro de Europa continental, como así tampoco pasa con las empresas europeas continentales con respecto a Gran Bretaña. De hecho, España es una de las empresas más vinculadas. Ahora vemos lo que se consideran las desventajas, esto desde el punto de vista siempre del Reino Unido. Aumentarán los costos de productos británicos por cambios de reglas de seguridad alimentaria y de exportación. Recordemos que esto se mantiene vigente, reglas de seguridad que ahora deberán cumplir los productos británicos como productos de extra Unión Europea. Sí. No cubre al sector servicios, finanzas y bancos, 80% de la economía británica depende de esto. Acá se abre un interrogante espectacular con respecto a este tema y la economía británica podría contraerse, se estima, un 4%. También con esta estimación hay bastante dudas y bastante opiniones controvertidas, ¿no? Y vamos ahora a ver las ventajas, en este caso para la Unión Europea, y en este caso vemos esto de la competencia equitativa entre empresas europeas y británicas. Vos lo habías explicado también esto, Rulo, bien la otra vez. Mantienen vigentes también las regulaciones europeas y preserva las exportaciones hacia el Reino Unido por 107.000 millones de dólares. Acá el punto, bueno, lo vamos a analizar ahora, el tema de las desventajas, que aparece el tema de la cuota pesquera y que estuvo haciendo ruido en las últimas semanas. Exactamente. Es parte de las desventajas que se están planteando
Principalmente empresas españolas. Sí, Francia un poco también. Las pesqueras españolas no les gusta nada lo que ocurrió. Londres, segunda capital financiera del mundo, después de Nueva York, queda afuera de la Unión Europea. Vamos a ver a quién le conviene esto. Pero es un cambio importante en el mundo financiero. Pérdida del 15% del PBI total de la Unión Europea, esto es lo que significa la economía británica dentro del conjunto, y salida de la principal potencia militar y de la inteligencia del área europea. Acá está, me parece, muy vinculado un punto que planteaba José, ¿no? El tema de, por sí sola, Gran Bretaña, estos aspectos no lo va a poder fortalecer o potenciar. Y después está el tema también migratorio, que no lo mencionamos acá, pero que es interesante, que es lo que pasó con el tema, por ejemplo, de las becas Erasmus y los intercambios de estudiantes, que es algo que realmente vincula y articula bien culturalmente Europa y el Reino Unido, y que hasta el momento hay algunas conversaciones acerca de qué va a pasar con eso. En teoría le van a dar dinero a los estudiantes británicos para que puedan estudiar en el resto de Europa, pero es un ítem diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Está tan imbrincada la relación entre Gran Bretaña y los diferentes países europeos desde el punto de vista comercial, financiero. Veíamos ayer el estatus de la City de Londres como gran capital financiera, como segunda capital financiera del mundo. Eso podría, ya se están compitiendo París, Berlín, Hamburgo, no sé qué, el resto de las ciudades, a ver cuál de esas bolsas puede compensar o quedarse con alguna parte de los negocios que ahora se tramitan en la Bolsa de Londres, ¿no? Si se mudan a Hong Kong, qué sé yo. Imposible. Imposible. Es decir, que va a seguir siendo Londres va a seguir siendo hegemónica. No solo por lo que significa como segundo centro financiero mundial, sino que es el primer paraíso fiscal del mundo, ¿no? Londres hay un tema de no regulación. Claro, ¿no? Funciona como paraíso fiscal, es decir, eso no lo tiene Nueva York, ¿no? Sí. No, y además una cosa, Gran Bretaña tiene control de su propia moneda, digamos, ¿no? Puede devaluar, puede no devaluar, puede fijar la tasa de interés, puede hacer una serie de cosas que siempre que el resto de los países de Europa que forman parte de la eurozona no. Exactamente. Por eso creo que no es un tema para nada cerrado. Si bien hubo acuerdo antes del 31 de diciembre, va a ser un tema que va a estar en agenda seguramente. La telenovela sigue todo el año que viene, donde veremos cuáles son estas implicancias. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ver lo que nos dejaron las redes sociales esta semana. El leído en Twitter de hoy, comenzamos con Jair Bolsonaro, presidente brasileño. El 24 de diciembre publicaba a la revista Esto es, me inventó una exmujer, dice Jair Bolsonaro. No se cansan de mentir, desinformar, chismosear, esparcir el odio. No lograrán nada. No tendrán más billones de los contribuyentes para la propaganda oficial del gobierno. Me quieren tumbar para seguir mamando de las arcas públicas. Y el otro Twitter tiene que ver con el presidente norteamericano Donald Trump. El 24 de diciembre en su cuenta de Twitter decía: se está poniendo salvaje Twitter con sus advertencias tratando de suprimir incluso la verdad. Solo muestra qué tan peligrosos son, sofocando deliberadamente la libertad de expresión. Muy peligroso para nuestro país. ¿Sabe el Congreso que es así como empieza el comunismo? Cancelar la cultura en su peor momento. Terminen con la sección 230. Estos fueron los Twitter de la semana.